tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de Mirando al Migrante. Nos encontramos de nueva cuenta con la directora general del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, la licenciada Aida Ruiz García. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel, a ti y a tu auditorio. Vemos una actividad constante por parte del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en diferentes acciones y resultados a favor de los migrantes, pero hay algo en particular que nos llama muchísimo la atención y es que hemos escuchado sobre algunas pláticas que dan en escuelas del nivel medio superior. Licenciada, ¿se nos puede platicar un poco al respecto sobre estas pláticas de riesgos de la migración que imparte el YOAM? Claro que sí, con mucho gusto. Al inicio de la presente administración, comenzamos a impartir pláticas sobre los riesgos de la migración en escuelas de nivel medio superior, así como en municipios de las 8 regiones del estado de Oaxaca. Quiero decirte que gracias al apoyo del gobernador del estado, el maestro Alejandro Murat Hinojosa, logramos reforzar acciones a beneficio de la comunidad migrante y las familias oaxaqueñas. No obstante, me parece importante reconocer el apoyo de los ayuntamientos, de las autoridades educativas, así como los legisladores, principalmente de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, con quienes gracias a su apoyo logramos implementar acciones a favor de nuestros connacionales. La realidad que enfrentan las personas migrantes está ligada principalmente a violaciones a gran parte de sus derechos humanos. Y lo anterior es producto de que se encuentran en desigualdad social porque están lejos de sus lugares de origen y al entorno social, económico y político, muchas veces desconocido del lugar donde se encuentran. Directora, ¿en qué consisten estas pláticas de riesgos de la migración? Mira, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, se informa mediante estas pláticas sobre las complicaciones a las que se enfrentan quienes deciden migrar hacia la Unión Americana, de tal forma que la migración nos ha llevado a poblar todos los rincones del planeta, contribuyendo a forjar nuestro espacio, pero mejor aún a nuestra economía y principalmente a la diversidad cultural que nos rodea. Se estima que de una población de casi 57 millones de latinos en Estados Unidos, más del 63% es de origen mexicano, es decir, aproximadamente más de 36 millones. 2.5 millones de oaxaqueños radicando aproximadamente en los Estados Unidos. Directora, en este sentido, ¿cuáles podrían ser los principales motivos por los cuales deciden migrar los oaxaqueños y las personas? Importante mencionar, bajo este contexto, las distintas causas por las cuales las personas deciden migrar hacia el vecino país. Pobreza, falta de trabajo, carencia de opciones para estudiar, violencia en las comunidades, por costumbre, dado que algunas comunidades todos migran, las actividades productivas agrícolas en la comunidad son limitadas, o bien no hay acceso a tecnologías o los servicios de salud y educación están lejos. Recordemos, la migración trae consigo repercusiones en distintos ámbitos, como son políticos. Estados Unidos vive momentos sumamente complicados en estos momentos, tomando en cuenta que en este 2020 serán las elecciones en el vecino país y sin duda el voto de los mexicanos es fundamental. Eso, sin dejar de mencionar que el tema migratorio es clave en los discursos de los aspirantes a la presidencia. Cultural, Estados Unidos es uno de los países en donde se encuentra gran parte de la población del mundo y con ello la diversidad cultural aumenta. Económicos, recordemos, el trabajo de las y los migrantes es clave para el desarrollo económico de la Unión Americana, pero sobre todo en el envío de remesas a las comunidades de origen de nuestro país. Sin duda, la migración no solo representa
los Estados Unidos. La migración existe desde el momento en que se abandona la comunidad de origen por distintas causas. Oaxaca cuenta con 8 regiones y en este orden de ideas, la ciudad de Oaxaca, perteneciente a la región de Valles Centrales, es una de las ciudades a las cuales deciden llegar los oaxaqueños de otras comunidades por las mismas razones que hace unos momentos mencioné: la pobreza, la falta de trabajo, la carencia de opciones para estudiar, la violencia en las comunidades, por costumbre, las actividades productivas agrícolas en la comunidad son limitadas, no hay tecnologías para producir, los servicios de salud y educación están lejos. Lo mismo ocurre al interior del país, principalmente en los estados como Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Puebla y efectivamente la Ciudad de México, que sin duda es la capital del país. Directora, en este sentido, ¿cuáles serían los principales puntos a los cuales llegan los migrantes en los Estados Unidos? Dentro de los principales destinos de las y los oaxaqueños en los Estados Unidos son Washington, Oregon, California, Arizona, Texas, Illinois, Georgia, Florida, Nueva York, New Jersey. Directora, y en ese sentido, las rutas por las cuales intentan cruzar hacia los Estados Unidos, ¿cuáles son? Dentro de las principales rutas de migración oaxaqueña hacia los Estados Unidos son 3 principalmente. Por Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera tiene alrededor de 1,132 kilómetros, pasando por San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León. La siguiente ruta es la ruta de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 1,719 kilómetros, pasando nuevamente por San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango y Chihuahua. Ahora bien, en el caso de la ruta Tijuana, Baja California, son 2,644 kilómetros de ruta, pasando por Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. Directora, el punto central de estas pláticas de riesgos de la migración es ¿a qué se enfrentan? ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrentan los migrantes al intentar cruzar hacia los Estados Unidos? Mira, primero son las desapariciones y muertes en la frontera. Como tú sabes, existe el crimen organizado tanto en nuestra frontera como en la frontera con nuestro país vecino. Se estima que al menos 4,592 personas fallecieron o desaparecieron intentando migrar en el 2018. La mitad de ellas en el Mediterráneo, según cifras publicadas por la Organización Mundial para las Migraciones. Y durante el 2018 desaparecieron o murieron 393 personas entre la frontera de México y Estados Unidos. En el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante se tiene el registro de 12 oaxaqueños que fallecieron en el intento durante el 2018. Perdón. Los riesgos y problemas en la migración se incrementan en las personas que desconocen derechos humanos, las leyes, las costumbres, el idioma, el lugar de destino y, como bien mencionamos hace unos momentos, las distancias son sumamente largas. Por mencionar un ejemplo, en el desierto la temperatura es de 38 a 40 grados centígrados. Caminando 1 kilómetro se pueden perder hasta 2 litros de sudor.
y esto debe ser repuesto urgentemente ingiriendo líquidos. Y en la noche la temperatura desciende hasta 0 grados centígrados. En este sentido, hay que tomar en cuenta la deshidratación y una realidad que inminentemente duele y lastima, el encontrar los cuerpos de los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera. Las ampollas por las distancias tan largas o los migrantes encontrados por los ríos, o uno de los principales riesgos para los migrantes es ser detenido y la deportación. Lamentablemente, muchos mexicanos en esta situación son deportados a diferentes lugares con el fin de dificultar la reunificación familiar y desalentar un nuevo intento. Pero no son solo estos riesgos a los que se enfrenta un migrante. También se expone a picadura de animales venenosos, las balas de goma o cazamigrantes, engaño o abandono de los polleros, víctimas de los conflictos entre los traficantes de humanos que se disputan las rutas migratorias, extravío por las pocas referencias del terreno desértico y sobre un sector tan vulnerable, las niñas, niños y adolescentes, accidentes automovilísticos al intentar huir de los agentes de la patrulla fronteriza, ser detenido por reingreso ilegal con el riesgo de ir a prisión de 30 días hasta 5 años, dependiendo al número de intentos por cruzar la frontera norte. Política, cero tolerancia. Pero también hay algo muy importante que mucha gente a veces desconoce, que es el Ku Klux Klan, que a pesar de que este grupo de supremacistas se creía extinto, en los últimos años ha habido una serie de denuncias en las cuales se sospecha que siguen cazando a los migrantes para, según su ideología, proteger su tierra de los que ellos consideran inferiores, tales como los afrodescendientes y los latinos. Te voy a pasar una videollamada del 911 pidiendo el auxilio. Bueno, me estoy muriendo, se me está parando el corazón ya. Vomitando sangre, 3 días caminando y ya no tengo nada, estoy sola, no tengo nada, no me lo por montaña estoy. Ya no tengo agua, pero no he comido en 2 días, ya no puedo caminar, me duelen mucho las rodillas, ya no las aguanto. Yo ahorita tengo 17 años, estoy solo, completamente solo. Ya llevo 7 días y llevo 2 días sin beber agua. Mi compañero ya está muerto, el que estaba bien enfermo y ya está muerto. Tenía un sueño sacar a mi familia adelante y llevo 3 días perdido sin comer. Quería que me ayudara al menos, que me detuvieran para que a ver si me podían dar algo de comer. Directora, en este sentido, bueno, vemos este video tan lamentable también de las llamadas de auxilio por parte de los migrantes. Platíquenos un poco sobre las políticas fronterizas y las políticas que existen en estos momentos en los Estados Unidos sobre el tema del flujo migratorio. Estados Unidos es un país de inmigración abierta, cuyas leyes son el resultado de una negociación entre el Congreso, las agencias federales y los grupos de interés. Las leyes reflejan las preocupaciones de la época en que son promulgadas. Los ataques del 11 de septiembre, que precisamente hoy es un aniversario más, y la
presencia alrededor de 11 millones de inmigrantes sin documentos al interior de Estados Unidos son una prueba de las fallas en el sistema migratorio para entradas legales como ilegales. Algunas de las medidas establecidas para controlar la frontera de los Estados Unidos desde 1993 son aumentar el personal, equipo y tecnología fronteriza, así como de la aplicación de la ley en puertos de entrada y terrestre y aérea. Mejorar las barreras a lo largo de la frontera suroeste. Aumentar la autoridad contra el tráfico ilícito y las sanciones por tráfico de extranjeros. Aumentar las sanciones por entrada ilegal, fraude de pasaportes y visas. Aumentar el número de investigaciones del INS-CIS para la aplicación de la ley en el lugar de trabajo, el contrabando de extranjeros y el exceso de estadía de visas. Aumentar el espacio en detención para delincuentes y otros extranjeros deportables. Dentro de las principales políticas en la administración de Trump son construir el muro en la frontera con México, más agentes, bloquear fondos ciudades santuario, veto migratorio o determinados países, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen, y revertir DACA. En este último, recordemos la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos al proteger la deportación de migrantes ante las políticas públicas que se discuten en la Unión Americana y que buscaban anular el programa de acción diferida conocida como DACA. El gobierno de los Estados Unidos buscó eliminar este programa. Sin embargo, la decisión fue que el estatus migratorio para quienes llegaron durante la infancia continúe. Con base al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, en el 2017 eran poco más de 622,000 mexicanos en esta situación y durante este 2020 poco más de 640,000 migrantes mexicanos radicados principalmente en California, Texas y Nueva York que pudieron ser afectados. Este programa instaurado durante junio del 2012 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, permitió que unos 800,000 jóvenes indocumentados pudieran frenar su deportación gracias a un permiso temporal de trabajo, el cual debería renovar cada 2 años. Directora, en ese sentido, ¿se nos puede compartir un poco, hablando del tema de repatriaciones, cómo andan las estadísticas al respecto? Ahora bien, con base en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, importante compartir, Oaxaca ocupa el 4º lugar en repatriaciones de enero a junio de este 2020, con un total de 6,974 repatriaciones, tan solo por debajo de Michoacán con 7,623, Guanajuato con 8,010 y Guerrero con 8,558 respectivamente. En comparación con el 2019, el decremento en este año es de 3,342 migrantes repatriados. En el caso de niñas, niños y adolescentes, de enero a junio del presente, se tienen contabilizados un total de 457 menores, 359 hombres y 98 mujeres. En este sentido, Oaxaca ocupa el 3er lugar a nivel nacional, tan solo por debajo de Tamaulipas con 627 y Guerrero con 855 menores. Como dato, durante el primer periodo de Barack Obama, que comprende del 2009 al 2012, repatrió un total de 1,845,573 mexicanos. En el periodo del actual presidente Donald Trump,
del año 2017 a julio del 2020 arroja un total de 658.214 mexicanos. Esto representa que entre el primer periodo de Barack Obama y Donald Trump, la diferencia es de 1.187.359 más repatriaciones por parte de Obama. El presidente Obama fue quien repatrió más mexicanos y la diferencia es más grande que el actual presidente. Más allá de que falten unos meses para terminar su gestión, ahora bien, tomando en consideración el segundo periodo de Obama del 2013 al 2016, con la administración del presidente Trump, la situación es la misma. En el segundo periodo de Obama, del 2013 al 2016, repatrió un total de 1.003.364, tomando en consideración la cifra del actual presidente de 658.214. La comparativa es de 345.159 más repatriaciones por parte del presidente Barack Obama. Con base en la información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, te puedo señalar que, tomando en consideración el primer y segundo periodo del presidente Barack Obama, en comparación con Donald Trump, existe una diferencia considerable en el número de oaxaqueños repatriados. Ahora, si bien Obama fue quien impulsó programas como DACA, lo cierto es que los números hablan por sí solos, más allá de las políticas públicas que intenta generar actualmente Donald Trump con el vecino país. Durante el primer periodo del presidente Barack Obama, fueron repatriados un aproximado de 102.607 oaxaqueños. Para el segundo periodo de Barack Obama, un total de 86.233 oaxaqueños. En el mandato del actual presidente Donald Trump se han repatriado 60.660 oaxaqueños, tomando en consideración el primer periodo de Obama en comparación con Trump, la diferencia es de 41.947 más repatriaciones por parte de Obama. Tomando en cuenta el segundo periodo de Obama con la actual administración de Trump, la diferencia es de 25.573 más repatriaciones por parte de Barack Obama. Finalmente, tomando en cuenta ambos periodos de Obama, arroja un total de 188.840 repatriaciones de oaxaqueños en comparación con 60.660 repatriaciones de oaxaqueños por parte de Donald Trump. Compartir, en materia de seguridad fronteriza, 4.500 soldados están estacionados a lo largo de la frontera de más de 3.200 kilómetros con México, lo que representa y un riesgo y desafío para quienes intentan cruzar a los Estados Unidos. En el tema migratorio, 52% son hombres y 48% son mujeres. Llegan en promedio a Estados Unidos a los 21 años de edad. El 50% menores de 32 años. El 54% de los mexicanos en Estados Unidos sin seguro médico. Hombres y mujeres migrantes se insertan en una fuerza laboral muy segmentada. Lamentable, directora. En este sentido, preguntarle cuáles serían las principales fuentes de empleo por parte de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Mira, con base en el Anuario de Migración y Remesas 2019 del Gobierno de la República, las principales fuentes de mexicanos en los Estados Unidos son: el 20% se dedica a la construcción, el 14.3% manufactureras, el 12.6% labores profesionales y administrativas,
el 11.6% hostelería, o sea, los restaurantes, el 10.1% la salud y educación, el 9.5% se dedican al comercio, el 4.1% al transporte y electricidad, el 2.7% financiero, el 5.2% a la agricultura, el 1.4% al gobierno y el 0.7% minería y petróleo, el 0.9% a la información y el 6.5% a otros servicios. Pero existen otras cifras que son aún más devastadoras. 50% de migrantes nunca ha visitado un dentista. El 32% de los migrantes nunca han utilizado una clínica de salud. El 20% presentan 2 de 3 factores de riesgos de enfermedades crónicas, como la obesidad y el alto colesterol. El 70% carece de seguros de salud. No califican para medicamentos, no pueden comprar seguro médico subsidiado. Seguro privado sí, pero es muy costoso. No menos importante, los niños, niñas y adolescentes migrantes con o sin acompañamiento están expuestos a riesgos de trata de personas, expuestos principalmente al abuso sexual, al tráfico de órganos, a las redes de prostitución y a la pornografía, maltratos, explotación de todo tipo, secuestro y trata de personas. Directora, para ir cerrando este espacio, sumamente interesante estas pláticas de riesgos de la migración, ¿alguna recomendación que quiera emitir por parte de Joan? Sin duda, la migración es un derecho humano, pero hacerlo en condiciones inseguras podría poner en riesgo la vida. La recomendación del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante es, antes de tomar esta decisión, piensa en si es tu única opción e infórmate. Quiero exhortar a evitar migrar hacia los Estados Unidos, advertir sobre el fraude a través de las empresas fantasmas que ofrecen visas de trabajo para los Estados Unidos a cambio de diversas cantidades de dinero. Evitar poner en peligro su vida, dado que ante la contingencia ocasionada por el COVID-19 se hace aún más dificultoso el intento por cruzar la frontera. Mencionar se tiene conocimiento lo que resta de este 2020, la Embajada de los Estados Unidos ya mencionó que no otorgará este tipo de visas, por lo cual es importante no dejarse sorprender ante las empresas fantasmas que se instalan en comunidades con el fin de extorsionar. Recordar, el trámite del pasaporte es personal y lo tienen que hacer en la Delegación de Relaciones Exteriores, y la visa, un trámite ante la Embajada de Estados Unidos previa cita. Puntualizar, estas se realizan de forma gratuita ante la Embajada del vecino país, aunado a que en estos momentos la situación laboral de la Unión Americana ha sido fuertemente azotada por la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, directora. Nos quedan ya tan solo unos minutos. ¿Algo más que desee agregar, directora? Pues hay que seguir las recomendaciones del maestro Alejandro Murad Hinojosa de usar el cubrebocas y del lavado constante de manos, y que nosotros los estamos atendiendo vía correo electrónico o vía teléfono, y estamos ubicados en Ciudad Administrativa, Benemérito de las Américas, en el edificio número 5, en la planta baja, Tlalistad de Cabrera, Oaxaca. Muchísimas gracias, directora. Bueno, ahí lo tiene la información y estas pláticas de riesgos de la migración que realiza el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Ya tuvimos oportunidad por parte de la directora general de que nos comparta en qué consisten estas pláticas, a quiénes van dirigidos y sobre todo esta concientización para tomarlo en cuenta antes de tomar esta decisión. Directora, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto estar con ustedes.
Le agradezco a todas y a todos. Esta fue una emisión más de Mirando al Migrante. Muchas gracias.